Una respuesta mayor que la demanda. Hay oraciones donde esperamos alivio y Dios nos ofrece transformación. Oraciones donde pedimos una salida y Dios nos enseña a caminar por fe. Oraciones donde buscamos una señal y Dios nos moldea en silencio. Ana, en el Antiguo Testamento, lloró por un hijo. 1 Samuel 1:10-11. Su deseo era profundo, pero lo que Dios había planeado excedió su petición. No solo le dio un hijo, le dio a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Cuando oramos, vemos con nuestros ojos humanos, pero Dios ve la eternidad. A veces le pedimos lo que parece correcto en el momento, cuando su plan va mucho más allá de eso. No dudes de la respuesta solo porque no llega como esperabas. Dios nunca da menos de lo que es perfecto. La fidelidad de Dios en la espera. Hay quienes oran y reciben inmediatamente. Luego están aquellos que oran y entran en un tiempo de espera. Este periodo puede ser doloroso, perturbador e incluso incomprensible, pero no es un rechazo ni un olvido. Es una obra divina en progreso. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. José pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de ver cumplida la promesa de Dios. Abraham esperó 25 años antes de que la palabra de Dios se cumpliera a través de Isaac. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Si oras y la respuesta es lenta, debes saber esto. Dios no se ha olvidado de ti. Toda oración es escuchada. Cada llanto es recogido. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios no es en vano. Él responde no según nuestro tiempo, sino según el suyo, porque su tiempo es perfecto. Una invitación a la oración confiada. La promesa de Dios no está reservada para unos pocos privilegiados. Ella es para ti. Quizás todavía tengas dudas. Quizás hayas orado sin ver ningún cambio. Quizás tu corazón lleva heridas que te dificultan confiar en esta promesa. Pero Dios no es hombre para mentir. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Números 23:19. No dejes que los fracasos del pasado definan tu fe presente. Atrévete a creer en nuevo. Pregunta de nuevo. Mira otra vez. Ataque de nuevo. Dios responde las oraciones de aquellos que oran con un corazón sincero y confiado. Y fue al sonido de su adoración que las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. La gratitud mueve el alma de la queja a la confianza. Cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos orando a un Dios distante e indiferente, sino a un Padre fiel y poderoso que ya ha realizado mucho por nosotros. Cuando iniciamos nuestra oración con alabanza, nuestro corazón se coloca en la posición correcta, la de la fe, la de la adoración, la de la dependencia total de Dios. Quien da gracias incluso antes de recibir, ya vive en la certeza de que Dios actúa. Estad atentos a la voz de Dios. Hay oraciones en las que hablamos sin escuchar, oraciones en las que un hombre expresa sus preocupaciones, sus deseos, sus planes, luego se levanta y se va sin darle tiempo a Dios para responder. Pero la oración no es un monólogo, ella es un diálogo. Elías, en la montaña, tal vez esperaba escuchar a Dios en la tormenta, en el terremoto, en el fuego, pero fue en un pequeño susurro que el Señor se le reveló. 1 Reyes 19:12. ¿Cuántas veces hemos orado sin tomarnos el tiempo de detenernos, de estar en silencio, de esperar? Dios habla de muchas maneras. Por su palabra, por el Espíritu Santo, por la paz que Él pone en nuestros corazones, por las circunstancias, por otros creyentes. Pero para oír hay que saber escuchar. Samuel, cuando era niño, escuchó el llamado de Dios, pero solo lo reconoció cuando le respondió: «Habla, tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Si nuestras oraciones son solo una lista de peticiones, sin espacio para el silencio, ¿cómo podemos esperar escuchar lo que Dios quiere decirnos? Aprende a esperar en su presencia. A veces no habla de inmediato. A veces deja una convicción profunda, un verso resonante, una impresión pacífica. El que se acostumbra a escuchar reconoce a tiempo la voz de su maestro. Esté dispuesto a obedecer lo que Dios le revela. Hay oraciones en las que uno pide dirección, pero secretamente espera una respuesta específica. Oraciones en las que decimos: «Señor, háblame», pero nos negamos a escuchar lo que no corresponde a nuestras expectativas. La oración transformadora no se trata solo de recibir, ella insta a obedecer.
Cuando Dios habló a Abraham, fue para decirle: «Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. No hubo ninguna explicación detallada, ningún plan específico, solo una llamada. Abraham podría haber dudado, pedido más detalles, retrasado su partida, pero él obedeció, y así llegó a ser padre de una multitud. De la misma manera, cuando Pedro estaba en la barca y Jesús le dijo: «Ven», no pidió garantías. Él simplemente caminó sobre el agua. Mateo 14:29. A veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que nos molestan. Él nos empuja a salir de nuestra zona de confort, nos llama a perdonar cuando queremos guardar rencor, nos pide dar un paso de fe cuando queremos permanecer en lo conocido. ¿Estás dispuesto a obedecer incluso si lo que Dios te dice no es lo que esperabas? La verdadera transformación no se encuentra solo en la oración, sino en la aplicación de lo que Dios nos revela. El que escucha y obedece verá su vida dar un giro que nunca hubiera imaginado. La promesa de Dios. Hay una certeza que transciende todas las incertidumbres humanas, una verdad inquebrantable que no depende de las circunstancias ni del tiempo. Dios escucha, actúa, transforma. Jesús mismo nos dejó una promesa, un llamado a la fe activa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Estas no son palabras dichas a la ligera ni una invitación vaga. Es una garantía divina. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama ve la puerta abierta. Pero entonces, ¿por qué algunas personas oran sin ver una respuesta inmediata? ¿Por qué a veces el silencio de Dios parece prolongarse eternamente? Es importante entender que la promesa de Dios no siempre significa una respuesta instantánea. Tampoco significa que la respuesta siempre será la que esperamos. Significa que Dios escucha, actúa en el tiempo perfecto y transforma mucho más allá de lo que podemos concebir. La oración eficaz es aquella que no suelta. Vuelve una y otra vez, incluso en la oscuridad, incluso cuando el silencio parece pesado, incluso cuando todo parece indicar que nada cambia. Cada oración es una piedra añadida a un edificio invisible. Un día se colocará la última piedra y la respuesta saldrá a la luz. No te canses de orar. Donde hay fe, siempre hay una respuesta. Orar en el Espíritu. Hay momentos en que las palabras fallan, donde el alma está tan pesada que ninguna frase parece suficiente, donde la mente está cansada, incapaz de formular una petición clara. En estos momentos, Dios no nos abandona. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Cuando nuestras fuerzas fallan, el Espíritu Santo toma el control. Él susurra a lo más profundo de nuestro ser. Él traduce nuestras lágrimas en oraciones. Él hace surgir al Padre súplicas que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Orar en el Espíritu no se trata solo de dejar que las palabras surjan. Es dejar que el Espíritu de Dios ore a través de nosotros. A veces no sabemos qué preguntar. Vemos la situación a través de nuestras limitaciones humanas, pero el Espíritu Santo ve lo que nosotros no podemos percibir. Él sabe lo que realmente necesitamos e intercede según la perfecta voluntad de Dios. Por eso la oración eficaz no es una oración racional, limitada por nuestro propio entendimiento. Es una oración que se abandona a Dios, que se deja guiar por Él cada palabra, cada suspiro, cada silencio. La oración no es un acto aislado. Ella es un camino, una relación en crecimiento, un diálogo ininterrumpido entre el alma y Dios. Quien aprende a orar con sinceridad, con la palabra, con perseverancia y bajo la guía del Espíritu, descubre que la oración no solo cambia las circunstancias, primero cambia el corazón. ¿Cómo posicionarse para una oración que transforma? Establecer un tiempo regular de oración. Los grandes ríos que nutren la tierra no se forman por una lluvia repentina, sino por manantiales constantes que fluyen sin interrupción. Lo mismo ocurre con la oración. La oración transformadora no surge de un impulso pasajero o casual. Es fruto de la disciplina, de la fidelidad, de un compromiso profundo para entrar, día tras día, en la presencia de Dios. Muchos acuden a Dios en momentos de emergencia, cuando surgen las tormentas de la vida, cuando las pruebas los abruman. Buscan una respuesta inmediata, ayuda instantánea.
Pero la oración no es una rueda de emergencia que solo debe utilizarse cuando todo se derrumbe. Es una respiración diaria, una respiración espiritual que mantiene viva el alma. En las Escrituras, Daniel oraba 3 veces al día sin importar nada. Daniel 6:10. David dijo: Por la mañana, oh Señor, ¿oyes mi voz? Por la mañana me vuelvo a ti y veo. Salmo 5:4. Jesús mismo se retiraba regularmente a orar, a veces antes del amanecer, a veces después de largos días de ministerio. Él sabía que su fuerza provenía de esta comunión con el Padre. El secreto de la oración transformadora es la constancia. No es la intensidad de un momento aislado, sino la fidelidad de un corazón que elige recurrir a Dios cada día. Incluso cuando el alma está cansada, incluso cuando el cielo parece silencioso, incluso cuando nada parece cambiar. Quien hace de la oración un hábito ya no depende de las circunstancias para buscar a Dios. Él camina con Él en todo momento, y es esta intimidad la que transforma gradualmente no solo sus oraciones, sino también su corazón. Entra en la presencia de Dios con gratitud. Hay oraciones que comienzan con quejas, suspiros, peticiones urgentes, oraciones que llaman insistentemente a las puertas del cielo, pero que olvidan un principio esencial. La gratitud abre el acceso a la presencia de Dios. El salmista escribió: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 104. Antes de hablar, antes de preguntar, antes incluso de expresar la más mínima necesidad, alaba a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por causa del Evangelio, no comenzaron lamentándose. Oraron y cantaron alabanzas en medio de la noche. Hechos 16:25. En la cruz, mientras sus manos eran traspasadas y su cuerpo destrozado, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Cómo podremos pedir a Dios que nos escuche si nosotros mismos nos negamos a concedernos lo que esperamos recibir? Perdonar no significa olvidar ni minimizar el dolor. Significa poner en manos de Dios lo que está más allá de nosotros. Significa elegir la libertad en lugar de la amargura, la curación en lugar del dolor. ¿Qué sucede cuando un corazón decide perdonar? La oración recupera su fluidez. El alma se libera de un peso invisible. La presencia de Dios se hace tangible, ya no como una idea lejana, sino como un río que fluye libremente. Quien perdona descubre un secreto. La oración eficaz es la que surge de un corazón en paz. Las claves para una oración eficaz: orar con sinceridad y humildad. Hay oraciones que suben al cielo y regresan sin respuesta, no porque Dios no las escuche, sino porque son solo palabras vacías, carentes de verdadera intención. Con demasiada frecuencia, la oración se convierte en un ritual realizado mecánicamente, una serie de palabras aprendidas, recitadas con la boca, pero nunca con el alma. Sin embargo, Dios no busca la belleza del habla, ni la elocuencia de las fórmulas piadosas. Él busca un corazón sincero. La Escritura dice: El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que tienen el espíritu abatido. Salmo 34:18. El hombre que se acerca a Dios sin máscara, con sus faltas, sus dudas y sus heridas, encuentra refugio en Él. Pero aquel que avanza lleno de sí mismo, tratando de impresionar a Dios con su propia justicia, se topa con un muro. En el Evangelio de Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la historia de 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno de ellos, un fariseo, se puso de pie, enumerando sus buenas obras y considerándose superior a los demás. El otro, publicano, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho, diciendo: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Y fue este hombre, el pecador humillado, quien salió justificado ante Dios. La verdadera oración no busca demostrarle nada a Dios. Viene de un corazón que sabe que no tiene nada que ofrecerle excepto amor sincero. Quien ora con humildad atrae la mirada del Padre. Orar con la palabra de Dios. Hay oraciones vacilantes, inciertas, que parecen flotar en el aire sin dirección. Luego hay oraciones que se elevan con fuerza inquebrantable porque están arraigadas en una verdad eterna.
la palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Cuando oramos con las Escrituras, ya no pedimos según nuestros caprichos, sino según la voluntad de Dios. Nos alineamos con sus promesas, proclamamos lo que Él ya ha declarado. La Biblia está llena de palabras vivas que, cuando se dicen con fe, se convierten en llaves que abren puertas espirituales. Cuando nos asaltan las dudas, podemos orar. Señor, tú has dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Por eso me aferro a tu fidelidad. Cuando el miedo nos invade, declaramos, Dios mío, tu palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Elijo creer en tu protección. Las oraciones basadas en las Escrituras no vacilan, se levantan con la autoridad del cielo, porque no se basan en emociones humanas, sino en la verdad inmutable de Dios. El que ora con la palabra, nunca ora en vano. Orar con perseverancia y fe. Algunas personas piensan que si Dios no responde inmediatamente, es porque se niega a escuchar. Se dan por vencidos, cansados de esperar. Pero la oración no es solo un deseo lanzado al cielo. Es una batalla espiritual, una semilla que a veces tarda en germinar. Jesús contó la historia de una viuda perseverante, Lucas 18:1-8. Ella siguió acudiendo a un juez injusto, exigiendo justicia. Día tras día, ella llamaba a su puerta, negándose a desanimarse. Y aunque este juez no temía ni a Dios ni a los hombres, finalmente le concedió el caso por su insistencia. Y Jesús concluye, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Nunca dijo que la respuesta sería inmediata, pero afirmó que quienes perseveren no quedarán defraudados. Mateo 21:22. Pero creer es más que un mero acuerdo intelectual. La fe no es solo decir, sí, Dios puede. Está anclado en una confianza inquebrantable. Dios hará lo correcto, en el momento correcto. Hay una belleza oculta esperando. Muchos oran una vez y luego se dan por vencidos. No ven una respuesta inmediata y concluyen que Dios está en silencio. Sin embargo, algunas oraciones son como semillas. Hay que enterrarlos, regarlos con paciencia y perseverancia antes de que eclosionen. En la Biblia, Abraham esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. José soportó la injusticia y el encarcelamiento antes de ver la mano de Dios poniéndolo a cargo de Egipto. Incluso Daniel, un fiel hombre de oración, tuvo que esperar 21 días mientras su respuesta se retrasaba debido a la guerra espiritual. Daniel 10:12-13. ¿Por qué algunas oraciones parecen no recibir respuesta? La fe se prueba en el crisol del silencio. Dios no retrasa sus respuestas para castigarnos, sino para fortalecernos. A veces lo que le pedimos aún no está listo. A veces somos nosotros los que tenemos que estar preparados para recibir. Pero entonces, ¿cuánto tiempo debemos orar? Jesús nos dio el ejemplo de la viuda perseverante en Lucas 18:1-18. Ella acudió al juez incansablemente para conseguir justicia, hasta que finalmente Él le concedió lo que pedía. La oración eficaz es aquella que no se detiene al primer intento. Quien persevera en la oración descubre que la fe no se mide por el número de palabras pronunciadas, sino por la disposición del corazón a creer sin ver. Una vida lejos de la voluntad de Dios. Hay oraciones que suben al cielo, pero no encuentran eco. No es que Dios no quiera responder, sino que el corazón de quien ora no está de acuerdo con Él. Si alguno aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Proverbios 28:9. Esto suena duro. Sin embargo, es una verdad espiritual profunda. La oración no es una forma de manipular a Dios para que bendiga caminos que hemos elegido alejarnos de Él. Un corazón que quiere escuchar la voz de Dios, primero debe estar dispuesto a obedecerle. ¿Cómo podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si cerramos nuestros oídos a sus instrucciones? El Salmo 66:18 dice, Si en mi corazón hubiese yo concebido iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La alineación con la voluntad divina no es una opción, es una base. Dios busca corazones dispuestos a caminar en sus caminos.
No hombres perfectos, sino almas sinceras, dispuestas a ser transformadas por su verdad. Cuando Jonás huyó del llamado de Dios, sus oraciones solo fueron respondidas cuando se arrepintió y se sometió al plan de Dios. Cuando Israel se apartó de Dios, sus oraciones fueron en vano, porque sus corazones se desviaron. Si queremos orar eficazmente, hagámonos esta pregunta: ¿estoy caminando en obediencia? Esto no significa que debamos ser irreprensibles antes de orar, sino que debemos ser sinceros delante de Dios. Si alguna área de nuestra vida se le resiste, Él primero nos invitará a alinearnos con Él antes de responder nuestras peticiones. ¿Un corazón lleno de amargura y falta de perdón? Hay una barrera invisible que impide muchas oraciones. No se encuentra en los cielos ni en la ausencia de fe, sino en lo más profundo del corazón humano. Jesús enseñó una verdad impactante: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Un corazón cargado de resentimiento es un corazón cerrado. Muchas veces nos presentamos ante Dios con nuestras propias heridas, con nuestro sufrimiento, con nuestras injusticias sufridas. Le pedimos justicia, consuelo y respuestas. Pero, ¿qué hacemos con las heridas que nosotros mismos hemos dejado? El perdón no es una opción, es una clave espiritual. Un corazón que se niega a perdonar se cierra no solo a los demás, sino también a la paz de Dios. Se vuelve como una tierra estéril, incapaz de albergar las bendiciones que Dios quiere sembrar allí. ¿Por qué la falta de perdón bloquea nuestras oraciones? Porque el perdón está en el centro del mensaje de Cristo. Jesús vino a ofrecer la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cómo orar eficazmente? Una pregunta esencial. ¿Alguna vez has sentido que tu oración no fue respondida? Tal vez oraste fervientemente, esperando una señal, una dirección, pero el silencio parecía ser la única respuesta. Mucha gente pregunta: ¿podemos realmente tocar el corazón de Dios a través de la oración? ¿Existe una manera efectiva de orar? Antes de continuar, suscríbete para recibir enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Oración. Un llamado a la comunión con Dios. Hay un lugar donde el alma encuentra descanso, donde las cargas del corazón se alivian, donde el tumulto del mundo se desvanece en la dulzura de una voz silenciosa. Este lugar no es un templo construido por manos humanas, ni un retiro en la cima de una montaña sagrada. Está más cerca de lo que crees. Él reside en secreto, donde ninguna mirada penetra, donde solo Dios escucha. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha tendido su mano al hombre. Él nunca quiso ser un Dios lejano, un soberano inaccesible encerrado en las alturas celestiales. Y andaba él por el jardín del Edén, al fresco del día, llamando a Adán por su nombre. Le habló a Moisés desde el corazón de una zarza ardiente, revelándole una misión que cambiaría la historia. Le susurró a Elías, no con el rugido del viento o del fuego, sino con la dulzura de un ligero aliento. ¿Para qué? Porque Dios busca la relación por encima de todo. La oración nunca fue un ritual destinado a apaciguar a una deidad distante. Es el lenguaje de un padre con sus hijos. Un diálogo, no un monólogo. Muchos rezan como lanzando palabras al aire, esperando que lleguen a un cielo lejano. Hablan, preguntan, ruegan, pero nunca escuchan. Sin embargo, la oración es un intercambio. Quien se acerca a Dios con el corazón abierto, descubrirá que la voz divina no siempre se escucha en el trueno, sino a menudo en un simple eco en lo más profundo de su ser. Jesús, más que nadie, entendió esta verdad. El mismo Hijo de Dios se retiraba a lugares desiertos, lejos del tumulto, para orar. ¿Fue por debilidad? Nombre sacaba de la oración una fuerza que no pertenece a este mundo. En el silencio de la comunión, su espíritu se fortaleció, su corazón se alineó perfectamente con la voluntad del Padre. Nos dejó una enseñanza clara. Quien ora para ser visto por los hombres ya tiene su recompensa. Una oración que busca la aprobación de los demás es una oración vacía. Pero el que cierra la puerta y se arrodilla ante el Padre en secreto, encuentra un tesoro inestimable.
¿Por qué a veces sentimos que nuestras oraciones no dan fruto? Algunos oran sin esperar respuesta, pronuncian palabras sin convicción, como un ritual realizado por costumbre. Sin embargo, cada oración sincera es una semilla sembrada en el campo de la eternidad. Dios escucha, pero responde según su sabiduría, no según nuestra impaciencia. Otros buscan señales dramáticas, quieren visiones, voces audibles, milagros instantáneos. Pero Dios a menudo se revela de un modo más íntimo y sutil. Él moldea el alma en silencio. Él habla a través de un verso que de repente resuena, a través de una paz profunda que desciende sin explicación. La oración es un puente invisible entre el cielo y la tierra. No es una fórmula mágica, no es una herramienta para manipular a Dios para que conceda nuestros deseos. Es un camino de transformación, donde el alma, con el tiempo, aprende a querer lo que Dios quiere, a desear lo que Él desea, a ver con sus ojos. Las oraciones más grandes no siempre son aquellas que son respondidas inmediatamente, sino aquellas que cambian el corazón de quien ora. Porque orar es, ante todo, aprender a amar la presencia de Dios más que sus bendiciones. Obstáculos para la oración eficaz. Falta de fe y perseverancia. Hay oraciones susurradas a través de los labios, sin convicción. Oraciones en las que el alma duda, sin saber si Dios realmente escucha, si sus promesas siguen siendo válidas hoy. No es la intensidad de las palabras lo que hace que una oración sea poderosa, ni siquiera la emoción que se siente al orar, sino la certeza interior de que aquel a quien se le habla es fiel y capaz de cumplir lo que ha prometido. Jesús dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis».